Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Desde ya los invito a que participen con sus preguntas y comentarios para el tema y los invitados que tenemos el día de hoy. Las elecciones en Perú y Ecuador. ¿Qué va a pasar? ¿La ciudadanía escogerá por un cambio en el modelo, en los programas de gobierno, o preferirá mantener el programa y el sistema económico establecido? Vamos a abordarlo con nuestros invitados el día de hoy, que son desde Lima. Nos acompaña Eduardo Bayón, él es sociólogo e investigador de DESCO, y desde Quito nos acompaña Agustín Burbano, él también es analista político y sociólogo. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, muy bien. Vemos según las últimas encuestas, tanto en Ecuador como en Perú, que hay posibilidades. En el caso de la segunda vuelta en Ecuador, las tendencias son muy parejas entre Lasso y Arauz, y en la primera vuelta en Perú también hay un empate técnico prácticamente entre los 7 candidatos de los 18 que lideran, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada dicho. Ahora, ¿cómo ustedes han visto estas campañas electorales que han sido atípicas por la pandemia? ¿Cómo han sentido la percepción de la ciudadanía frente a las propuestas electorales? Empezamos con usted, Eduardo. Bien, gracias. Ciertamente son elecciones atípicas. 18 candidatos presidenciales, 19 listas congresales y apenas 2 mujeres aspirando a las candidaturas presidenciales. Una pandemia que se ha escapado de la capacidad de gestión del Estado y del gobierno actual. El 6 de abril tuvimos el récord histórico de muertos, 314 muertos, y estamos a un ritmo de 1.000 muertos diarios. El peor escenario en esa materia en la región. Y una crisis, un desplome del sistema de representación de larga duración, lo que hace que la gente entienda que la institución que menor confianza le genera son los partidos políticos, superados apenas por el Congreso de la República. En ese escenario han mirado las elecciones, lo que explica el momento en el que estamos. A 3 días de los comicios hay 25% de la población que dice no haber definido su voto o poder cambiarlo, y los 5 candidatas que disputan con posibilidad el paso a la segunda vuelta están diferenciados entre sí por menos de 3 puntos y ninguno de ellos alcanza los 15 puntos. Es un escenario difícil en el que, y con esto termino, sin embargo, no cabe ninguna duda que el gran dilema planteado es la continuidad o el cambio en unas elecciones en donde después de muchos años y por primera vez la derecha aparece dividida en por lo menos 5 candidaturas claras. Así es. En el caso, Agustín, de Ecuador, donde prácticamente Andrés Arauz representa el cambio, ¿no? El regreso al progresismo que había durante el gobierno de Correa, y Lasso representa la continuidad del sistema y del gobierno actual. ¿Por qué crees que ambos tienen las mismas posibilidades prácticamente de ser el próximo presidente? ¿Cuál es la percepción ciudadana? Muchísimas gracias por la pregunta, Verónica. Primero, porque hay elementos que se comparten con la descripción que Eduardo nos acaba de realizar. En Ecuador tuvimos una papeleta en la primera vuelta, yo no diría fragmentada en términos de potencial electoral, pero sí fragmentada en términos de opciones. Tuvimos 16 binomios, solo un binomio era liderado o encabezado por una mujer. De esos 16 binomios, solo 4 tenían reales chances de llegar a la segunda vuelta, con mucha distancia, y en primer lugar Andrés Arauz y Carlos Rabascal. En segundo lugar se disputó Guillermo Lasso con Antonio Borrero, Yacu Pérez con Virna Cedeño y después Javier Hervas de la Izquierda Democrática con María Sara Gijón.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la política en el Ecuador ya no se puede hacer ni se la puede realizar con los mismos marcos cognitivos del periodo 2007-2017. Es decir, sí, todavía hay un sector muy importante del electorado que se puede orientar por el clivaje correísmo-anticorreísmo, y para aterrizarlo, el clivaje anticorreísmo-correísmo es cuál es la evaluación que tiene cada persona en la ciudadanía del proceso de retorno del Estado, de penetración infraestructural y simbólica del Estado en el territorio. Pero ya hay sectores de la sociedad que no se sienten tan fuertemente interpelados por ese clivaje y que empiezan a buscar otras alternativas. Y eso es lo que expresó Yacu Pérez por una parte y Javier Hervas. Ahora, en esta segunda vuelta, sí se pudo ver que obviamente este clivaje, correísmo-anticorreísmo, empezó a operar, y quienes buscaban una alternativa anticorreísta están votando por Guillermo Lasso, y quienes buscan una alternativa más pro-Estado están buscando el voto a Andrés Arauz. Hasta el fin de semana anterior había cero diferencia estadísticamente significativa. El fin de semana hubo cambios muy importantes. Se coló por la ventana nuevamente octubre. Hubo un incidente en un cantón indígena, Guamote, entre el alcalde del cantón y Guillermo Lasso. Hubo un incidente importante y eso hizo que octubre vuelva a entrar se cole en la campaña electoral. Lasso vuelve a quedar pegado al gobierno de Lenín Moreno. Lasso vuelve a quedar como el candidato que soportó, que dio apoyo a que el gobierno reprima, detenga arbitrariamente y asesine extrajudicialmente a varias personas. Y eso provocó una conversación mucho más favorable a Andrés Arauz por los sucesos del fin de semana, junto a otros acontecimientos de acuerdos políticos de Andrés Arauz. Esa diferencia estadísticamente no significativa se volvió, cambió. Ahora hay una diferencia favorable a Andrés Arauz. Es corta, es pequeña y todavía no puede marcar una tendencia porque el número de indecisos es alto. Así es, así es. Eduardo, y bueno, también en relación a lo que comenta Agustín, que a partir de un incidente con Lasso, Andrés Arauz subió en las encuestas. Acá ocurrió lo mismo, ¿no? Estaba, según las últimas encuestas publicables en Perú, de Soto iba en curva ascendente hasta que declaró en una entrevista local de que el Estado no iba a traer las vacunas y se lo iba a dejar a libre mercado, y ahí se fue en picada, ¿no? Entonces, pero sí, y en esta segunda pregunta que les quiero comentar a ambos y que me comenten también cómo ha sido el desempeño de los candidatos, o de los principales por lo menos, en sus propuestas. O sea, todas han girado obviamente en torno a lo que podrían hacer para combatir la pandemia y sus efectos en la crisis económica generada, ¿no? O ahondada en todo caso. Pero ¿cuáles han sido los matices, las diferencias entre los partidos que representan la derecha y la izquierda? Eduardo, te escuchamos. Yo diría que en el caso de la derecha, en general el discurso frente a la pandemia y frente a las vacunas ha sido absolutamente irresponsable y ha oscilado entre el candidato Lezcano, que está convencido que el Perú puede pedir vacunas y que le van a dar a los permisos de propiedad intelectual para que se produzcan, nadie sabe bien dónde, hasta el candidato de Soto, que anuncia que cada quien tendrá que comprarse su vacuna a través del sistema privado, porque esa no es una responsabilidad del Estado. En sentido estricto, frente a este primer tema, las dos propuestas más estructuradas han sido, en último término, la de Verónica Mendoza de Juntos por el Perú en primer término, y la de Keiko Fujimori del autoritarismo populista y defensor del modelo de fuerza popular. En ambos casos se subraya la importancia del papel del Estado, y en ambos casos se señala la importancia de superar a cualquier trauma ideológico para la adquisición de vacunas, esto a propósito de los escándalos artificialmente montados a partir del vacuna-gate alrededor de la vacuna china y la resistencia a comprar la vacuna rusa. En el caso de Keiko Fujimori, ella hace énfasis en abrir la economía, y lo que propone es terminar definitivamente con las cuarentenas, recogiendo
de alguna forma la desesperación popular, 74% de informalidad, y señalando que mejoraría los protocolos. Mientras Verónica Mendoza desde el primer momento ha sostenido la necesidad de desarrollar un sistema de bonos, que lo tienen bastante claramente planteado y que fue denunciado permanentemente hasta hace unos días, cuando el Fondo Monetario Internacional se convirtió en veroniquista. Son diferencias importantes y yo diría que la performance de las dos en las últimas semanas está fuertemente anclada en la materialidad de sus propuestas, no obstante las diferencias. Ok. Agustín, en el caso de la diferencia entre Lasso y Arauz, ¿cuáles son las propuestas de ambos en términos de cómo enfrentar la crisis sanitaria y económica? Verónica, tu pregunta nos mete de lleno justo en una gran distinción que hay entre ambos binomios. Uno tiene que observar que a nivel mundial, gobiernos más liberales, menos liberales, más conservadores, menos conservadores, de izquierda, de derecha, han respondido con fuertes intervenciones del Estado en la economía y en la sociedad. Esta es una distinción clarísima entre las propuestas de Guillermo Lasso y las propuestas de Andrés Arauz. Por una parte, Andrés Arauz tiene una propuesta que está mucho más a tono con estas estrategias de intervención que se han adoptado en todo el mundo, generar transferencias de recursos de las familias más golpeadas por la pandemia, generar una fuerte intervención del Estado en el sistema de salud, restaurar toda la desinversión en términos de capital humano y de infraestructura que el gobierno de Lenín Moreno hizo en el sistema de salud en medio de la pandemia. Y eso le pone en el marco de las estrategias internacionalmente reconocidas para combatir el COVID y para combatir los perniciosos efectos económicos que nos ha traído la pandemia. Y el desafío que por este lado tendría Andrés Arauz es que una vez que genere las políticas públicas, que para la Revolución Ciudadana no es algo desconocido, han probado su capacidad de generar políticas públicas, el desafío que tienen va a tener que ser democratizarlas. Una vez que la política pública esté generada, van a tener que hacer un esfuerzo de escuchar a los usuarios, a las usuarias, a los beneficiarios y beneficiarias y reintroducir esas observaciones para que la política pública se democratice radicalmente. Guillermo Lasso lamentablemente va a tener un desafío bastante difícil. No ha tenido experiencia en gobierno nacional, no ha tenido experiencia en gobierno provincial de importancia y no ha tenido experiencia en un municipio mediano ni siquiera. Viene de un partido que es por una postura filosófica contrario a las intervenciones del Estado en economía, contrario a las políticas públicas. Hay que ver si el electorado ecuatoriano va a estar dispuesto a darle la oportunidad a una organización política que llegue al gobierno nacional y aprenda a instrumentalizar políticas públicas. Personalmente no creo que el momento histórico, que es sufrimiento en la vida cotidiana por donde se vea, se preste para que podamos tener una organización política que haga al gobierno aprender. Pero si es que quiere ganar Guillermo Lasso, eso es lo que va a pasar, va a tener que llegar al gobierno a aprender y a generar políticas públicas. En su plan de gobierno, de momento, lo que se ve es la estrategia contraria. Quieren minimizar la presencia del Estado en la economía y eso va a contramano de las estrategias que se han adoptado mundialmente. Así es. Bueno, otro tema también que ha sucedido en Perú, Ecuador y en verdad en todas las elecciones que se dan en el mundo hoy en día en esta coyuntura de pandemia es que básicamente han girado en torno a la plataforma virtual, ¿no? No se puede hacer mítines, no se puede desplazar a sitios muy alejados, la zona rural que no tiene internet, ¿cómo ha podido o no ha recibido la información sobre las diversas propuestas de gobierno? Entonces, ¿cómo ven ustedes esta situación, esta campaña atípica en medio de una pandemia, Eduardo? A ver, en el caso peruano, la enorme mayoría de candidatas haciendo un gran esfuerzo se han estado desplazando por el territorio nacional y varios de ellos han estado llegando al mundo rural y lo han hecho por lo menos en hasta 3 ocasiones en el caso de la mayoría de candidatos. Los medios están cerrados, con la excepción de alguno, en la defensa de los 5 candidatos de la derecha y más claramente en el afán de demoler las propuestas y el discurso de la candidata de Juntos por el Perú, lo que tampoco admite ninguna duda.
Y la guerra en el mundo de las redes, hay un 64% de la población que accede a Internet, tienen características similares, en donde hay algunos candidatos. Hoy día circula una denuncia sobre las inversiones del candidato de Soto, en concreto, en ese espacio. Han realizado inversiones de contracampaña que en las últimas semanas llegan a los $15,000 diarios, y todas dirigidas contra la candidatura de Mendoza. Es sin duda un escenario complejo, y más complejo aún porque en general la gente no cree en el Estado, la gente no está muy interesada en un debate programático del mediano plazo, y lo que anda buscando son respuestas inmediatas para su situación económica cotidiana y para la vacunación y la respuesta sanitaria a la pandemia. Y son esos elementos los que han ido marcando, yo diría en general, las últimas 2 semanas, las ofertas de la enorme mayoría de candidatos. Gracias. Bueno, Agustín, y en Ecuador también es una constante que los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación siempre apoyen al candidato de derecha, ¿no? Incluso vimos que durante los gobiernos de Rafael Correa hubo una guerra frontal, ¿no? Ahora sucedió con lo mismo con la poca pantalla que le dieron a Arauz versus la que le dieron a Lasso. Pero a esto además se suma una campaña, una guerra sucia en las redes, ¿no? Que fue incluso... Facebook mismo eliminó a muchas cuentas falsas que se dedicaban a atacar a Arauz. ¿Cómo has visto tú esta campaña mediática durante estos últimos meses? El audio, el sonido está apagado. Sí. Hay 2 datos fuertes para responder tu pregunta. La primera es que efectivamente los medios de comunicación gobernaron ministerios enteros durante el gobierno de Lenín Moreno. El vicepresidente Otto Sonnenholzner es hijo del dueño de radios en Guayaquil, fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radios en Guayas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también son dueños de un diario muy conocido, el Diario Expreso, ahora es ministro de Gobierno. Ellos también tuvieron la Secretaría Nacional de Inteligencia a través de un abogado de apellido Luque, de mucha confianza de Sonnenholzner. Tuvieron la Secretaría Nacional de Comunicación. Es decir, los medios de comunicación fueron parte, no solo que apoyaron al gobierno de Moreno, sino que fueron parte del esquema de gobierno de Moreno. Ahora, esto también se condice con otro dato fuerte. Por ejemplo, en un monitoreo de la Corporación Participación Ciudadana de Ecuador, que no es parte ni de la Internacional Socialista, ni del Foro de Sao Paulo, ni nada. Por el contrario, es una iniciativa de monitoreo de entrevistas en medios financiada por la misma National Endowment for Democracy, que no le gusta nada a los gobiernos progresistas. Ellos relevan una información clave. En la televisión abierta, entre el 22 de marzo y el 28 de marzo, Guillermo Lasso tuvo, de un total de 73 minutos que se dedicaron para los 2 candidatos, Guillermo Lasso tuvo 62.51 minutos y Andrés Arauz tuvo en entrevistas apenas 14.43. O sea, la militancia en Ecuador de los medios de comunicación a favor de una candidatura, de la de Guillermo Lasso, y en contra de otra, de la de Andrés Arauz, es notoria y es incluso un poquito grotesca. Ahora, ¿cómo ha superado esto o cómo ha contrastado esto la campaña de Andrés Arauz? Primero sí, a través de estrategias en redes sociales, pero también a través de una estrategia puerta a puerta. Creo que si es que hay una solidez, creo que si es que hay una fortaleza en la campaña de Andrés Arauz, es que con todas las medidas de bioseguridad y todo, han reforzado las caminatas y los recorridos en las parroquias urbanas y rurales en el puerta a puerta. Y creo que esa ha sido la mejor manera que han tenido de enfrentar también esta campaña sucia. Es conocido que Guillermo Lasso ha implantado todas estas ideas de que nos vamos a volver Venezuela, de que se va a ir la dolarización del Ecuador. Y bueno, también es cierto que con la cantidad de sufrimiento que estamos experimentando, la cantidad de falta de trabajo, de muertos en exceso, ya tenemos 50,000 muertos en exceso por la pandemia, la estrategia del miedo tiene patas cortas, no va a tener mucha productividad porque lo que quiere la ciudadanía es que le resuelvan y le generen propuestas que le resuelvan la vida cotidiana.
Así es, así es. Bueno, y además es una receta antigua y que ya la gente no se la cree, ¿no? En el caso de Perú, Eduardo, tú, como sabes, el Cuco de Venezuela, pues viene arrastrándose desde la candidatura de Ollanta-Humala, después la de Verónica Mendoza, las elecciones pasadas, ahora insisten sobre lo mismo, ¿no? Es una pregunta, es la primera pregunta que siempre le hacen al candidato de izquierda en todos los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, les comento, hace unas horas la Asociación de Prensa Extranjera en Perú tuvo un encuentro con las 4 principales encuestadoras y bueno, si bien ellos todavía no pueden hablar de nombres y eso, pero coincidieron en que hay muchos candidatos que van en ascenso y otros se van desinflando y que la segunda vuelta podría darse entre 2 opciones de extremos, se refieren a alguien de izquierda y alguien de derecha. Tú, Eduardo, ¿cuál crees que podría ser el escenario en segunda vuelta? A ver, yo tengo la impresión que hay dos escenarios posibles que se van a resolver, yo diría, en las próximas 48 horas. Uno es un escenario en donde las 2 candidatas mujeres llegan a la segunda vuelta. Es el escenario que anuncia hoy día Página 12 desde Buenos Aires, siguiendo el tracking de una empresa brasileña, hasta donde he podido mirar en internet. Y el segundo es el escenario en el cual una de estas 2 mujeres, y yo personalmente tiendo a creer que sería Verónica Mendoza, entra a la segunda vuelta eventualmente con Hernando de Soto. ¿Por qué digo esto? Porque es más o menos obvio que la derecha, en la desesperación al final, va a cerrar sus votos y tienen claro en sentido estricto que Keiko Fujimori en la segunda vuelta no le gana a nadie. Porque si bien el clivaje fujimorismo-antifujimorismo no ha estado presente en esta primera ronda, entre otras cosas porque los 5 partidos de la derecha son cepas distintas del mismo virus, es más o menos evidente que tendrían que buscar mejores posibilidades de garantizar su defensa del modelo y del orden. Y eso es de Soto, que es una suerte de Pedro Pablo Kuczynski II. Bueno, en el caso de Ecuador, Agustín, ¿cuáles serían las principales diferencias si Lasso o Arauz llegasen al gobierno? En primer lugar, la gobernabilidad. ¿Y por qué te digo esto? En los resultados de la primera vuelta, Revolución Ciudadana aún sacaron asamblea, sacó 27, la Izquierda Democrática sacó 18. Quiere decir que estamos en un valor del 94 o 96 de 137 escaños que ya la centro izquierda y el centro tendrían en la Asamblea Nacional. Por el otro lado, la derecha tiene muy poca presencia. Guillermo Lasso alcanzó apenas 12 escaños, del Partido Social Cristiano 18. Entonces, esto quiere decir que si eventualmente gana Andrés Arauz, va a poder tiene la posibilidad de generar acuerdos tanto con Pachacuti como con Izquierda Democrática. Esperamos que las 3 organizaciones estén a la altura de las circunstancias, generen un pacto por el país, pongan en común sus posturas políticas, trabajen sobre las divergencias, operativicen y materialicen las convergencias y el país empiece a salir de este túnel en el que ahorita estamos entrampados. Guillermo Lasso la tendría mucho más difícil porque al tener un bloque en la asamblea mucho más reducido, va a tener que recurrir a un repertorio muy utilizado por el gobierno de Lenín Moreno, que es el participar a los asambleístas del gobierno en el Ejecutivo, entregarles gerencias de bancas públicas, entregarles gerencias de Corporación Nacional de Telecomunicaciones en las provincias, entregarles direcciones provinciales en los distintos ministerios y a partir de ese reparto, de esas prebendas,
ganar gobernabilidad en la asamblea y poder impulsar sus políticas públicas. Entonces, creo que lo que está en juego es mucho. Si es que gana Andrés Arauz, hay posibilidad de que Ecuador retome un proceso de generación de política de la buena política, aquella que circula las demandas entre la sociedad civil y el Estado, y sobre todo entre los sectores subalternos y el Estado. Y si gana Guillermo Lasso, vamos a estar otra vez profundizando el patrón y la tendencia ya operativizada por el gobierno de Lenín Moreno de intercambiar apoyo en la asamblea a cambio de la materialidad de las decisiones del Estado. Ahora, esta última pregunta, porque ya nos está ganando el tiempo, va para los dos, Eduardo y Agustín, y es: en el supuesto caso que ganase en Ecuador Andrés Arauz y en Perú Verónica Mendoza, ¿cómo impactaría esto en la región? Eduardo, te escuchamos. Bueno, digamos, es más o menos claro, incluso desde antes de la pandemia, que el modelo está fuertemente puesto en cuestión en muchas de las sociedades y de los países de la región. Chile es un ejemplo, pero Colombia lo es también, y podríamos hacer una relación bastante larga. Y es evidente que ambas victorias supondrían un golpe muy significativo a la hegemonía y al peso que ha tenido el modelo en la región, y eventualmente estarían adelantando un proceso que podría irse repitiendo en varios de los países de la región, así estos no hayan estado en el pasado vinculados o ligados a lo que se denominó el progresismo regional. Ok. Agustín, ¿tú qué opinas respecto a cómo impactaría en la región un triunfo de Arauz y Mendoza? En la misma línea de lo que plantea Eduardo, creo que sería un punto a favor de una postura multilateral autónoma que rescate la autonomía de los países de Sudamérica y también ¿por qué no?, de América Latina, de la región en general. Creo que sería un buen punto en contra de la doctrina hemisférica estadounidense. Creo que esto levantaría, creo que ya hay algunas alertas en algunas instituciones claves de la doctrina hemisférica, Banco Mundial, FMI, BID, esta Corporación Norteamericana de Desarrollo que está tratando de desplazar a China de los recursos naturales de América Latina. Entonces, yo veo por ese lado que se va a fortalecer el multilateralismo autónomo de América Latina y sobre todo de Sudamérica. No se arranca de cero, si bien hubo importantes y graves retrocesos en lo de UNASUR, no se arranca de cero, hay ya una institucionalidad instalada y se podría retomar y fortalecer esos procesos. No se trata de que América Latina se aísle generalmente de las potencias mundiales, no, se trata de tener una posición orgánica, consolidada y unificada que nos vuelva un actor con mayor relevancia en el concierto de naciones del mundo. Bueno, ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, Eduardo, por acompañarnos, por plantear el panorama bastante amplio en Ecuador y en Perú, lo que pueda suceder en ambos países y nada, lo espero en otra oportunidad. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, ya saben, por favor, infórmense bien, piensen bien antes de este domingo ir a votar, por supuesto, con todas las medidas de de bioseguridad, para no contagiarse en esta pandemia que estamos tanto en Ecuador como en Perú en el pico máximo en esta segunda ola. Así que con mucho cuidado, pero sí a ejercer su derecho y deber ciudadano. Muchas gracias, cuídense, hasta la próxima.